Oye, ¿quieres jugar videojuegos infravalorados? Yo pienso que... Esa chingadera yo no la quiero, ¿no? Bienvenidos a esta segunda parte de videojuegos infravalorados. Aún más infravalorados. Esta es una colaboración con mi amigo Daniel Xmax. Por cierto, la primera parte está en la descripción. Pasen a verla y suscríbanse a su canal. Puesto 6. Castlevania 2 Simon's Quest. Conocido por ser el Castlevania más incomprendido de la saga de NES, muchos llegaron a llamar a Castlevania 2 Simon's Quest como algo extraño y ambicioso. Los aspectos de videojuego lineal se dejaron para convertirlo en un videojuego RPG donde podremos explorar pueblos, bosques y mansiones, recolectar objetos y obtener mejoras. Castlevania 2 también contaba con un sistema de día y de noche, en el que los monstruos se vuelven débiles durante el día y al caer la noche estas bestias mejoran sus estadísticas. En su tiempo no fue muy bien aceptada esta entrega, agregando que en su versión americana la traducción es pésima, y en general el juego da pistas a veces engañosas sobre qué es lo que debes hacer para avanzar en la aventura. Es difícil terminar el juego si no te lo sabes de memoria o si no tienes a la mano una guía. Esta entrega se alejó mucho de lo que fue su antecesor, por lo que en Castlevania 3 Drácula's Curse volvieron a la fórmula clásica, agregando caminos alternativos para aumentar la rejugabilidad. Sin embargo, el tropiezo que tuvo este videojuego dejó un legado grande, ya que gracias a esto se pudo mejorar varios aspectos para futuros juegos que ya estaban en camino a seguir este estilo de jugabilidad. Puesto 5. Dragon's Crown. Un beat'em up con mucha orientación hacia los títulos retro, teniendo personajes como un caballero tanque, una hechizante hechicera y otros personajes que nos podríamos esperar de una ambientación de corte fantástico, que por su diseño y siendo creado por los más que ejemplares Vanillaware, dejaría a cierto público interesado. Bueno, describiendo otros detalles que veríamos en el juego, el sistema de combate es sencillo: atacar al enemigo, defenderse, saltar, combinar esto para palear al monstruo en turno. Hablando de estos, y en relación a lo que se mencionó en el tan buen apartado artístico, son bastante variados, desde criaturas salidas de los cuentos, calacas, arpías, entre otras, que buscarán frenar y vencer a nuestros valientes aventureros, por lo que el resto dependerá de la habilidad y conseguir ítems que den la talla para limpiar los escenarios. Así que, ¿qué opinan? ¿Desean entrar a una aventura de dimensiones míticas? ¿En un mundo fantástico amenazado por un dragón? ¿Intrigas políticas? Algo muy mínimo. Gremios de héroes buscando aventuras, al igual que criaturas mágicas y folclóricas, merodeando el paso a través de escenarios que nos presenta un gran título. Puesto 4. Metal Gear Racing. Desarrollado por Platinum Games, tenemos ante nosotros un spin-off en el cual la jugabilidad pasa a ser acción pura. Al ser un spin-off, no necesitas de jugar las entregas anteriores para poder jugar este. En esta ocasión nos pondremos en los zapatos de Raiden, quien también protagonizó Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Este videojuego pertenece al género Hack and Slash. Ejemplos de este género tenemos God of War, Bayonetta y Devil May Cry. Con estos ejemplos ya se darán una idea de la jugabilidad. Metal Gear Racing nos ofrece batallas épicas y desenfrenadas. La katana, la cual será nuestra arma principal en el juego, nos servirá para cortar a los enemigos que encontramos a nuestro paso. ¡A pedacitos! Sin embargo, una de las cosas por las cuales Metal Gear Racing es una de las ovejas negras de la saga es por la historia. Es un buen argumento, Sergio. ¿Por qué no lo respalda con una fuente? Le pregunté a mis huevos y dijeron Simón. La cual tiene poca profundidad si la comparamos con otras obras de Kojima, por lo que los seguidores de la saga más exigentes terminarán haciéndolo a un lado. Puesto 3. Snatcher. Los ojos son la ventana del alma. O al menos, eso es lo que afirmas al tener a alguien enfrente, en una conversación profunda. Pero, ¿qué tal los recuerdos? Esta aventura gráfica nos narra la historia de Harrison Ford, como Deckard... Año 2042. Un sujeto llamado Gillian Seed, quien tiene una severa amnesia. Al igual que lidiar con los Biodroids, o mejor conocidos como Snatcher, que están causando estragos en la metrópoli, siendo capaces de hacerse pasar por humanos replicados, con el misterio por su pasado, que puede traer más de un solo peligro, y la propia situación actual,
hacen que debas desentrañar el misterio que encierra la aventura gráfica, que toma mucho de la cinematografía cyberpunk, explicando lo que el juego aporta. Por si lo anterior fue muy tenso, es su manera muy peculiar de hacer que el jugador se sienta como un visitante de la ciudad Neo Kobe, que tiene una muy ardua labor por delante. La mencionada estética del filme cyberpunk, con esa fría sensación de estar en un ambiente hostil, donde la tecnología avanza, pero el hombre se estanca, y donde las relaciones humanas cumplen muy bien su labor, como es el caso de nuestro protagonista. Con su elenco, nos dejan pensando aún más en la diferencia de una máquina, comparada con un ser orgánico. Y cómo olvidar el trabajo musical, que es, sin otra manera de decirlo, espectacular. Siendo que sus melodías recuerdan un poco a lo escuchado en películas del cine negro. Lastimosamente, el juego solo estuvo disponible para la Sega CD, ya que en Occidente no hubo más lanzamientos. Y en Japón, gracias al TurboGrafx, se puede acceder al título. Obvio, sabiendo Nihongo, claramente. O si es que Sega lanza una versión mini del Sega CD con Snatcher incluido para Occidente. Claro. Puesto 2. Demon's Crest. Firebrand, uno de los enemigos de Arthur en Ghosts 'n Goblins, también tiene su propia serie de videojuegos, protagonizando Gargoyle's Quest en Game Boy y Gargoyle's Quest 2 para NES. Demon's Crest es la tercera entrega de este demonio rojo. Actualmente es tomado como un videojuego de culto y uno de los juegos más caros de Super Nintendo. Esto último debido a que en su tiempo tuvo muy pocas ventas, provocando que el camino que ya se iba construyendo en la saga terminara en este punto. El juego luce muy bonito en el apartado artístico, diría que es uno de los juegos más bonitos de Super Nintendo. El arte del juego puede que te recuerde incluso a la saga de juegos de Castlevania. Sin dudas, este juego tenía potencial, pero al estar en la recta final en el periodo de vida del Super Nintendo y con las consolas de nueva generación en su tiempo a la vuelta de la esquina, provocó que muchos no se fijaran en este título. Antes de concluir, me gustaría hacer unas menciones honoríficas. Grim Fandango. La aventura del cine negro, con calacas y todo para ser de culto, que afortunadamente no se quedó en el pasado. Ico. Una bonita historia sobre el vínculo humano, a pesar de no entenderse, por medio de un idioma. The House, in Fata Morgana. Tragedia, suciedad, pero aún así, humanidad e incluso la belleza. Puesto 1. Sakura Taisen. 1996. Una consola moribunda que la estaba pasando muy mal. Y tras inspirarse en el periodo entre guerras de Japón, un estudio planteó a Sega una idea que en su momento era mezclar cosas que no parecían ser del todo claras, que pudiese garantizar, como mínimo, el recuperar la inversión. Todo se trató de Sakura Taisen, un RPG táctico en el que deberemos dirigir a una tropa militar contra monstruos que buscan acabar con la muy breve paz de la capital imperial. Hasta ahí, suena sencilla la experiencia en sí, si es que no menciono que incluye una curiosa estética steampunk. Ya saben, máquinas de vapor victorianas, más allá de ese periodo. La propia manera en la que vemos el Japón reconstruido en una versión alterna, como ya mencioné, y su propia manera en la que el título estructura su narrativa, es curiosa, siendo capitulada en varias partes. Lo que acontece en este RPG es lo siguiente. Tras una crisis con monstruos que invadieron y dejaron un mundo asolado, se crearon las unidades robóticas Kobu, que pueden hacer frente a amenazas de este tipo, pero con la limitante de solo ser operadas por usuarios de una habilidad. El poder espiritual, presente en reducidas cantidades, por lo que el grupo que entabla la División Flor, quienes son un elenco variado de doncellas, requiriendo una unidad para ayudar a la capital en riesgo de caer por manos sobrenaturales. Luce bien, ¿no? Claro que sí. Un elenco muy agradable, visualmente hablando, es la participación de Kosuke Fujishima,
siendo el artista conceptual, su banda sonora muy variada, por lo cual no es difícil saber que tiene a sus fans, aún contando que hay 5 títulos más uno reciente, aunque sí que se presentó algo, el reto de cómo traer y ser comercialmente viable fuera de Oriente. Su tragedia es que luego de años sí intentaron llevar la serie a Occidente, pero no fue lo esperado. Sin embargo, aún con la limitante del lenguaje, vale la pena echarle un vistazo a una saga de no muy buena fortuna para estos momentos. Sin embargo, y al igual que otros títulos de esta lista, volveremos a hablar de ellos, pero eso será otra historia. Y agradezco su visita en esta ocasión. Algunos de estos títulos merecen más cariño, por lo que si así lo ven, los jugarán. No olviden, por favor, pasen al canal de mi amigo Daniel Xmax, que la primera parte se encuentra en su canal. Suscríbanse. Por mi parte es todo. Déjenme su comentario. Este fue J-Code. Nos veremos. Y sapere aude.